Y continuando con el Magazine de Amigos, llegamos a este espacio Volviéndonos a Dios. Un espacio que presenta y dirige Manuel Montoya todos los martes aquí en la programación de Radio Solidaria. Manuel, buenos días, ¿cómo estás? Hola, muy buenas, José. Muy buenas a todos nuestros amigos oyentes. Bueno, pues aquí estamos, un martes más en este tiempo de radio, disfrutando del tiempo de radio, disfrutando de vuestra compañía. Hoy me vais a permitir que pueda responder a una pregunta que últimamente, en las últimas semanas, mucha gente me está haciendo y que considero además que es una pregunta que es importante, por lo menos tener directrices, ¿no? Para poderla responder y para poderla acometer en definitiva. La pregunta que me están haciendo algunos hermanos y hermanas, algunos amigos y amigas, es esta: ¿cómo puedo yo saber la voluntad de Dios para mi vida a la hora de tomar decisiones trascendentes? ¿Cómo puedo saber que estoy realmente haciendo la voluntad de Dios? Bueno, pues yo voy a dar respuesta basándome en un artículo de Leo Meyer, un artículo muy bueno. Y bueno, pues hay decisiones que realmente son muy importantes, ¿no? Y que son muy trascendentes. Y efectivamente, a la hora de tomar estas decisiones, debemos tener la seguridad de que estamos en la voluntad de Dios y de que estamos haciéndolo conforme a la voluntad de Dios. Pues casarse, estudiar una determinada carrera, cambiarse de lugar de residencia, todo esto son realmente preguntas cruciales que nos hacemos, decisiones muy importantes, y queremos saber si vamos a estar o no en la decisión, en la voluntad de Dios, ¿no? Así que quiero compartiros 6 consejos que considero que son muy importantes, muy relevantes, para poder identificar la voluntad de Dios cuando tenemos que tomar decisiones trascendentes. La primera de ellas es prestar atención al deseo que hay en nosotros. Muchas personas nos han dicho siempre que no escuchemos a nuestro corazón, ¿no? Pero bueno, hay un texto que con frecuencia se malinterpreta en la Biblia, que es el Salmo 37:4, que dice: pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. Y este versículo se interpreta básicamente en dos direcciones opuestas. Por un lado, una que indica que Dios le da al cristiano la oportunidad de hacer todo lo que su mente desea o sueña, pero sin considerar la condición caída de su corazón. Y la otra, la otra dirección, interpreta que es posible atender al corazón, puesto que está inclinado al mal y por tanto no puedes prestar atención a tus deseos. Sin embargo, la interpretación más correcta, más acorde con el resto del consejo bíblico, o sea, que está más en armonía con el resto de lo que dice la Biblia, es que siempre que estemos buscando ser guiados por el Espíritu Santo, nuestra mente tiene que estar saturada por la Biblia y debemos estar practicando aquello que estamos aprendiendo y que estamos leyendo en la Biblia. El efecto de hacer estas dos cosas, el efecto de estar saturados por la Biblia porque la leemos y meditamos en ella, y el efecto de estar practicándola, será que los deseos dominantes que tendremos en nuestro corazón estarán también saturados de la palabra de Dios y de la voluntad de Dios. Y entonces serán deseos que tenderán a exaltar a Cristo, como nos enseña Juan 15:7. Un corazón que tiene como única devoción y objeto de deleite a Cristo, verá esos deseos bondadosos convertidos en realidad. Pon tu delicia en el Señor. Esta frase es una invitación a encontrar gozo, plenitud y satisfacción únicamente en Dios. Un corazón que no está saturado de la palabra de Dios, un corazón que no está practicando la palabra de Dios, no puede poner su delicia en el Señor. Porque poner la delicia en el Señor, como digo, es una invitación a encontrar gozo, plenitud y satisfacción únicamente en Dios, y esto solo lo puede hacer un corazón que está lleno de Dios, porque está saturado de la palabra y de la meditación en la palabra y de practicar y vivir la vida cristiana. Así que antes de tomar una decisión de impacto para tu vida, pues lo que decíamos antes, ¿no? Elegir una profesión, casarte, mudarte a otro país, pues presta mucha atención al deseo que hay en ti, orando que Dios te dé discernimiento al respecto, como dice el Salmo 139, versículos 23 y 24. Segundo consejo:
Identifica tus dones espirituales y adminístralos bien. Muchas veces nuestros dones espirituales son un indicador de dónde Dios nos quiere llevar y de dónde Dios nos quiere tener, ¿vale? Los dones del Espíritu que poseemos, pues son ese otro factor a considerar a la hora de tomar una decisión. Cuando Pablo escribe a los Corintios acerca de los dones, en 1 Corintios 12, él quiere que entiendan el propósito de los dones espirituales y que aprendan a administrarlos. Ahora, para identificar la voluntad de Dios es imprescindible que tengamos la disciplina de meditar en la palabra de Dios, como decíamos anteriormente. Antes de estar en Cristo, las decisiones de estos creyentes a los que se refería Pablo estaban influenciadas por el paganismo arraigado en la cultura, lo que les llevaba a temer a espíritus engañosos. Sin embargo, sus decisiones, ahora que se han entregado a Cristo y que han puesto su corazón en Cristo, debían ser motivadas por el amor a Cristo y por el amor a los hermanos. Por tanto, necesitaban pensar cuál era el escenario apropiado para el uso de los dones que habían recibido. Debido a que Dios nos ha dotado de dones y talentos o habilidades para edificar al prójimo, como vemos en 1 Corintios 12:7, yo os recomendaría que hicierais el siguiente ejercicio. En primer lugar, que enumerases tus talentos y destrezas. En segundo lugar, que identificases los dones espirituales que el Espíritu te ha dado. En tercer lugar, que enumeres tus dones principales. Y en cuarto lugar, que escribieras en qué áreas consideras que puede ser más útil para Cristo. Y esto te va a dar pistas muy importantes a la hora de tomar decisiones trascendentales, de qué decisiones tomar y si ir en una dirección o ir en otra. En tercer lugar, el tercer consejo. Busca consejo, pero búscalo en el lugar correcto. Por nuestra naturaleza finita, los seres humanos desconocemos el futuro. Y esa debilidad, junto a muchas otras, nos deben empujar a buscar consejo. El consejo sabio nos evitará problemas y malas noches, y las personas que son humildes se distinguen precisamente por buscar consejo, por pedir consejo a otras personas. Ahora, gestionar y recibir asesoría aumenta la probabilidad de paz en el futuro para nuestras vidas, como nos enseña el libro de los Proverbios en el capítulo 18, versículo 1, en el capítulo 11, versículo 14, también en el 13, versículo 10 y también en el capítulo 19, versículo 20. Todos esos versículos nos hablan de cómo gestionar y recibir asesoría aumenta la probabilidad de paz en el futuro. Debemos entender y creer que, como dice Proverbios 20:18, los proyectos con consejo se preparan. Y debemos proceder así, porque esto de no proceder así, pues te podría conducir a tomar decisiones equivocadas. Equivocarnos no es imposible. En muchos casos es seguro que vamos a errar. Pero cuando gestionamos los consejos apropiados de las personas correctas, obtenemos un panorama más amplio y adquirimos una mejor perspectiva de nuestra decisión. El cuarto consejo que te daría a la hora de saber si estás en la voluntad de Dios cuando tienes que tomar una decisión trascendente es que distingas entre las oportunidades. Me explico. Los planes de contingencia no existen en la planificación divina. Dios no improvisa y nosotros tampoco debemos hacerlo. Dios tampoco necesita un plan B. El soberano de los tiempos mantiene el control providencial de todo lo que sucede en su creación. Sobre esta base podemos afirmar que las oportunidades surgen en el tiempo de Dios. Como Salomón instruye en Eclesiastés 3:1, allí dice, hay un tiempo señalado para todo. Ahora, si confías en Dios y le perteneces como hijo, puedes estar seguro de que estás en sus manos. Por lo tanto, Dios mostrará cuándo llega el inicio o el final de las etapas de tu vida por medio de las circunstancias que ocurren a tu alrededor. Esto no significa que toda oportunidad venga de Dios. Satanás también puede y quiere engañarnos. Sin embargo, no debemos dejar de incluir en la mesa el factor de las oportunidades cuando tratemos de evaluar tomar una decisión, ¿vale? Y para esto es importante que tengamos esa sabiduría, ese consejo, ese discernimiento, esa saturación de la palabra en nuestros corazones
pues para que no seamos engañados por el diablo a la hora de tomar estas decisiones. En quinto lugar, el quinto consejo, medita en las Escrituras. La meditación en las Escrituras es un factor elemental para la vida del cristiano, fundamental para la vida del cristiano, como nos enseña el Salmo 1, versículo 2, entre otras muchas porciones de la Biblia. Es por medio de la disciplina de la meditación que los cristianos encontramos el conocimiento y el discernimiento necesarios para planificar y tomar mejores decisiones, como nos enseña Josué 1:8 también. Al reflexionar en la palabra, pues el creyente crece en su entendimiento del carácter de Dios y de su propia pecaminosidad. Comprender estas dos verdades afina nuestra perspectiva de la vida y nos hace más precisos al decidir sobre nuestro futuro, sin lugar a dudas. Para identificar la voluntad de Dios, entonces, es imprescindible que mantengamos la disciplina de meditar en la palabra de Dios. Y sexto y último consejo para tomar estas decisiones trascendentes en la voluntad de Dios. Mira, uno de los pasajes más alentadores acerca de la oración es 1 de Juan 5, 14 y 15, que dice: esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Juan otorga aquí una garantía. El versículo 13 de 1 de Juan es el fundamento de dicha garantía, que dice: vosotros tenéis vida eterna. Entonces, cuando sabemos que tenemos vida eterna, naturalmente podemos comparecer llenos de confianza delante del Señor. Ahora bien, esta certeza está caracterizada no por un corazón egoísta, sino por un corazón justo, saturado de la palabra de Dios, que sabe deleitarse en el Señor, como nos enseña Proverbios 10:24 o el Salmo 37:4, entre otros. Spurgeon, el gran predicador, explica lo siguiente: la oración es una gran cosa, pero no es la oración de todo el mundo la que es escuchada, sino aquel que tiene la vida de Dios en él. A éste sus peticiones le serán concedidas, porque el Espíritu Santo lo moverá a pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. En conclusión, queridos amigos que estáis ahora mismo escuchando este tiempo de radio, lo cual agradezco mucho. En conclusión, no te apresures a tomar una decisión. Invierte el tiempo necesario. Practicar estos consejos que acabo de compartiros es una forma de vivir el Evangelio. Las decisiones tomadas con sabiduría demuestran nuestro interés por hacer las cosas bien, por honrar a Dios y por exaltar a Cristo. Así que, si seguimos estos 6 simples pero eficaces y profundos consejos a la hora de tomar decisiones trascendentes, podemos tener la seguridad de que vamos a estar en la voluntad de Dios. Así que esto es todo por hoy. Gracias por vuestra atención. Gracias, José, y nos vemos en un próximo programa.